Ahora, mi Dios amado, pueda caer, Señor, en el corazón para poder dar fruto posteriormente. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de sentarse, saluda al que está a su lado. Regala 5 minutos de sonrisa, de alegría. Regala 5 minutos de bendición. Que Dios bendiga a cada una de las familias, de los hermanos que hoy nos visitan. Dios te bendiga, hermano. Isaías capítulo 45, por favor. Isaías capítulo 45, versículo 20 al 23. Isaías capítulo 45, versículo 20 al 23. Amén. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Decía en el culto de la femenil algo que Dios ponía en mi corazón. El hombre, el ser humano, los cristianos, las personas que buscamos de Dios, hemos dejado de orar a Dios como si fuera Dios. Hoy, gran parte de la gente, de las personas que dicen creer en Dios, incluyendo cristianos, sin importar religión, no hemos hablado con Dios, no hemos orado con Dios como Dios. Lo hemos tratado como un ser humano. Hemos orado a Él como si fuera un ser humano. Nuestro lenguaje, nuestro contexto de oración lo ha degradado. Por lo tanto, nuestra fe en Él, analízate, probablemente tú eres una de estas personas, que le tengas la misma fe a Dios como la que le tienes a un médico, a un albañil, a un mecánico. Que si ese te falla, tienes un plan B. No sé si me explico. Que si el hermano Elías oró por ti y no pasó nada, vas con el hermano Pablo. Y si no pasa nada, vas con el hermano Pedro. Y si no pasa nada, vas a otra iglesia y a ver quién ora por ti. En esa categoría, en esa capacidad de fe, el hombre hoy busca a Dios. Por eso es que gran parte de las cosas que necesitamos como cristianos, como personas, no se logra. Mientras que el católico le tiene fe y le prende vela a una imagen, el cristiano le tiene fe y tiene la esperanza a un pastor. Mientras que el cristiano le tiene fe y esperanza a un pastor, el musulmán le tiene fe y esperanza que, sin importar el lugar, extiende su manto, se tira en el piso y no importa en dónde esté, se hinca y hace su oración, porque ya es una costumbre y es una ley, es un estatuto dentro de sus dogmas. No importa si va en el avión, si va en el carro, se estaciona, se baja del carro y hace su oración. En otras palabras,
le tenemos la fe al método y no a la fuente de quien puede hacer milagros. Hay gente que le tiene tanta fe a los ayunos, pero dejó de creerle a Dios. Y le dice, mira hermanita, vas a ver que ayunando y orando se va a ir. Pero no tenemos la autoridad. Hemos dejado de ver a Dios como un Dios verdadero. Hemos dejado de clamarle a Él como el único que puede responder de manera acertada. Hemos dejado de esperar en Él porque medimos nuestra esperanza en la capacidad de lo que humanamente podemos aguantar. Que si el taxi que pediste a la base no llegó y te estás desesperando, tomas otro y te vas. Al fin, cuando ese taxista llegue, tú no vas a estar y a ver quién le paga. Que estás en la esquina y estás viendo justamente que todos los taxis que pasan están ocupados y dicen no hay más, llamo a la base, pides al taxi y a partir de esa llamada comienzan a pasar por los taxis disponibles. Te desesperas. Analízate, es la misma actitud que tenemos cuando buscamos a Dios. Por eso es que lamentablemente muchos creyentes cristianos ven a Dios de la misma forma que ver a un humano. Por eso es que a veces no vemos resultados. Por eso es que a veces nuestra fe está siendo confrontada. Dios la permite que sea probada para que despertemos y nos demos cuenta que el único que puede responder se llama Jesús. El único que puede obrar por medio de su Espíritu Santo es el Padre Celestial. Jesús fue bien claro, Jesús, cuando dijo que oráramos al Padre pidiendo en su nombre para que por medio del Espíritu Santo Él respondiera. Es verdad que Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Es verdad que Dios sigue obrando en nosotros. Pero pregunto, ¿por qué no nos esforzamos un poco más? ¿Por qué no damos un poco más de aquello que Dios espera de nosotros? ¿Por qué no sacrificas un poco más en tus ayunos, en tus oraciones, en tu clamor? ¿Por qué no das un poco más y pruebas a Dios? Dice el profeta Elías, el Dios que sea Dios que responda con fuego. ¿Comprendes? Es verdad que va a llegar el cansancio, el agotamiento, la tristeza, la aflicción. Es verdad que te vas a sentir agobiado, te vas a sentir presionado, que en algún momento las cosas se te van a quemar en la cocina, que en algún otro momento sin querer te quedó de maravilla aquel guisado y hasta vas a presumirlo. Es verdad que vamos a vivir esos momentos, pero con Dios, que tu trato no sea como un humano, que con Dios tu trato sea como a Dios. Se ha perdido el respeto, la reverencia, se ha perdido la honra al nombre que es sobre todo nombre. Se ha perdido el separar la honra humana a la honra divina. Se ha perdido la decencia, el respeto a la casa, a la presencia de Dios. Aún en nuestra propia habitación le hemos faltado el respeto a Dios. Lo hemos tratado como si fuera un humano. Si Dios nos pudiera enviar un WhatsApp, ¿qué crees que te diría? Pero ¿qué pasaría? Fíjate nomás, que si tú le mandaste tu clamor a Dios por WhatsApp y te dejó en visto, ¿te das cuenta por qué tratamos a Dios como a los humanos? ¿Qué haces con la persona que te dejó en visto 1, 2, 3 veces? ¿Cómo siente tu corazón? Y te lo encuentras en la calle, en la esquina, y te saluda como si nada. ¿Cómo reaccionas tú? Sin darte cuenta, así lo hacemos con Dios. Nada más porque no tiene WhatsApp y no aparece con las 2 palomitas azules. Algunos piensan que Dios desactivó eso para que no se vea si está en línea o no, o si ya lo leyó o no.
Dejemos de tratar a Dios como a un humano. Prestemos atención de nuevo a la lectura que tenemos. Dice el versículo 20, juntaos todos los sobrevivientes. Cuando yo estaba leyendo esta porción, dije, este versículo será para los que quedamos después del COVID. Porque después del COVID apenas íbamos saliendo, ahora sí queríamos ir al templo, ahora sí queríamos buscar a Dios, ahora sí queríamos adorar a Dios. Y ya nos enfriamos y se nos olvidó la dirección del templo. Eso es triste. Las iglesias se están volviendo a la rutina antes del COVID y después del COVID. Pareciera que Dios nos está hablando a todos los sobrevivientes, reunidos. Versículo 21. Fíjate bien lo que dice aquí. Dice, proclamad y hacerlos acercarse. Porque el cristiano cree en Dios, pero no se acerca a Dios. El cristiano es como el hombre que le dice a la mujer, márcale, cuando puedes marcarle, o viceversa. El hijo que le dice al padre, o la mujer que le dice al marido, márcale tú. Me imagino a muchos cristianos diciéndole al pastor, a la mamá, al líder, al hermano de la iglesia, como cuando los muchachos están con papá en la cena, en la comida. ¿Papá, me puedes pedir esto? Cuando ellos también pueden pedir su propia porción. Llegaron los tacos, oye, es que trae lo que no le pedí, lo quería sin cebolla. Y dice la mamá al papá, no te preocupes, me lo como yo, ahorita lo pido sin cebolla. Es el mismo modo de que a veces queremos con Dios. Cuando el acceso directo para cada persona está. Dijo Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso es que a veces Dios permite que tus hijos se enfermen, para que ellos aprendan a clamar a Dios. Que tus hijos pasen bajo presión escolar o de cualquier índole, de acuerdo a su edad y condición física, para que ellos dependan de Dios. Un día tú no vas a estar, pero Dios puede estar con ellos. Un día no vas a estar viendo si les quedó bien la comida, si se guisaron bien el huevo con jamón, o hicieron un aporreado sin carne y quedó más en forma de chile con huevo y no saben ni qué cocinaron. Pero Dios va a estar con ellos. Hay que estar conscientes, hay que acercarlos a Dios. En este mundo, en esta sociedad, no hay nada más maravilloso, no hay nada más loable, no hay nada más importante que admirar al único hombre perfecto que se llama Jesús, al único hombre eterno que se llama Jesús. Dale fuerte el aplauso al que vive, aleluya. Si tus hijos admiran a tu marido o viceversa, tus hijos admiran a la mujer, gloria a Dios. Pero que sobre esa admiración admiren al que le dio la vida. ¿Me explico? Al hombre perfecto, al que no falla. Un día nuestros hijos descubrirán nuestros defectos. Un día nuestros hijos descubrirán nuestros errores. Un día nuestros hijos sabrán historias secretas de nuestra infancia que a lo mejor quisimos que nunca la supieran. Y eso puede cambiar la relación padre e hijo. Pero si un momento la relación con tus hijos no esté bien, tú puedas doblar rodilla para que Dios trate con ellos y ellos sepan distinguir la voz de Dios. Porque si tus hijos no saben distinguir la voz de Dios, cuando venga el diablo disfrazado de Dios, cuando venga el diablo disfrazado de ángel, cuando venga el diablo disfrazado de un hermano de iglesia, se lo va a llevar y va a ser tarde. ¿Me explico? La importancia de mirar a Dios. Aunque somos cristianos, aunque nuestros hijos tienen una Biblia, aunque nuestros hijos escuchan música cristiana, hay que asegurarnos que nuestros hijos vean a Dios. ¿Me explico? Hay que asegurarnos que lo más admirable, es más, si nuestros hijos en algún momento quieren expresar algo importante de una persona, que sea de Cristo.
Que te pregunten, oye papá, oye mamá, ¿es verdad lo que dice la Biblia en esta parte? O que te diga, explícamelo, porque no lo entendí. Platicaba con una hermana y me dice, hermano, hasta hoy tenemos la costumbre, después de cada comida leemos la Biblia. Y le dije, ¿el almuerzo, comida y cena o solamente la comida? Almuerzo, comida y cena. ¿Y cómo le hace con la escuela? ¿Cómo le hacen los que estamos en casa? Y cuando me quedo yo sola, me dice la hermana, yo lo hago. Llegan mis hijos y les pregunto si lo hicieron. Tengo que revisar su Biblia si la leyeron. Dije, muy buena disciplina. A pesar de eso, dice la Biblia que la salvación es individual. Dice la Biblia que el buscar a Dios es individual. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se va a apartar. Pero eso ya no te va a tocar verlo a ti, te va a tocar escucharlo. Porque allá donde estés rentando, estudiando, el dueño de la casa te va a decir si tu hijo es ordenado o desordenado. O a lo mejor te va a decir, oiga, no hay forma que cancelemos el contrato porque con su hijo no se puede. Con su hija no se puede. No sé si me explico. Porque ellos tendrán libertad de decidir si van a buscar a Dios. El diablo los está observando a ellos. Pero asegúrate que tus hijos observen a Dios. Mateo capítulo 1, versículo 28. Dice bien claro que el propósito de Jesús al venir a esta tierra era para salvar al mundo. El propósito de Jesús de venir a este mundo era para rescatar al ser humano. Es importante recordar eso. Si tu hijo admira a una persona política, a un maestro, a un catedrático, si tu hijo admira a una persona en algún oficio, en alguna materia, que sobre todo esa admiración admiren al único verdadero Salvador. ¿Me explico? Mateo 1, 21. Dije 28, perdón. Dice, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él ya vino a salvarnos. A nosotros nos toca seguirle, obedecerle y escucharle. Pero si tu hijo está distraído con un videojuego, está distraído con una aplicación, está distraído con la tecnología, está distraído con qué se distraen hoy en día, con la sociedad, los amigos. Si tu hijo está distraído con todo aquello que lo aleja de Dios, él no va a lograr alcanzar, tener la salvación. Números capítulo 21, versículo 9. La Biblia nos dice que cuando Israel estaba siendo atacado en el desierto por serpientes, la Biblia nos dice que cuando Israel estaba pasando por el desierto y salieron serpientes, Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y le dijo Dios que cualquiera que viere a esa serpiente iba a alcanzar misericordia, iba a ser sano, iba a ser salvo. Aclaro, la serpiente de bronce no salvó, no sanó, era la obediencia a la palabra. ¿Me explico? No me vayas a salir que al rato te vas a hacer una serpiente de plata, así como la de Moisés, o de oro, o de bronce, para cuando tengas una enfermedad, sacar la serpiente y mirar la serpiente. No. ¿Me explico? Lo que nos dice es que iba a ser probada la obediencia, porque Israel estaba cayendo en un espíritu de rebeldía, recuerden. Había rebeldía en Israel. Por eso es que habían pasado en el desierto. Israel tenía que aprender, obedecer y someterse a Dios. Por eso es que el tiempo en el desierto era hasta que Israel aprendiera. En lugar de que Israel aprendiera y respetaran a Moisés y respetaran a los sacerdotes, no respetaban a los sacerdotes, no respetaban a Moisés, no respetaban a Dios. Por eso vinieron las serpientes. Y una simple prueba, dijo Dios, cualquiera que viere la serpiente de bronce vivirá. Probar la obediencia. Probar la obediencia. Fíjate bien, esto no es la única ocasión
un paralítico en su cama, le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Cómo lo va a hacer si él era paralítico? ¿Cómo lo va a hacer si él lo cargaron en esa cama? Pero era necesario obedecer. ¿Me estoy explicando? La única forma que tu hijo sea salvo es que aprenda a obedecer la palabra de Dios, pero tiene que mirar al autor de esa palabra que se llama Dios. Si tus hijos no comprenden que revisar, leer, contemplar, analizar y estudiar la palabra de Dios los va a salvar, entonces están perdidos, aunque tengan las mejores calificaciones en su carrera. Te voy a repetir eso. Si tus hijos no aprenden a estudiar, a analizar, contemplar a Dios y su palabra, estarán perdidos. Aunque se la lleven bien con su maestro y saquen las mejores calificaciones. Nosotros debemos de contemplar al único que puede guiarnos, salvarnos, rescatarnos y escucharnos. Moisés fue claro cuando le dijo a Israel que viera la serpiente. Dios es claro cuando nos está pidiendo a nosotros volvernos a Él. Sigamos leyendo Isaías 45, por favor. Versículo 22. Dice, mirad a mí. Hechos nos dice una parte de una porción que hablaron los apóstoles. Y la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No hay que buscar salvación, no hay que buscar sanidad por otro lado, es Cristo, es Dios. Antes que vayas a llegar al médico, dile a Dios, yo confío en ti. Me decía una hermanita, hermano, pero si ya voy al médico no confío en Dios. No, porque la Biblia dice que si Dios no interviene, aunque el médico sea de los mejores, si Dios no interviene, aunque el albañil sea de los mejores, si Dios no interviene, aunque el carro sea de los más buenos. ¿Comprende? Entonces, ¿qué hago? Me decía esta hermana. Le dije, mire, cuando salga de consulta, póngase a orar, ore por esa receta. Pídale a Dios sabiduría para que le dé al médico y en la primera receta se sienta mejor. Le voy a explicar por qué. Porque a veces la primera receta no es el tratamiento adecuado. Y lo peor del caso es que a veces nos trae otro problema y las consecuencias ya son más graves. ¿Me explico? Un hermano de una iglesia, una situación con su hijo se agravó, le dieron un tratamiento equivocado, hubo un error en esa clínica, lamentablemente. Lo metieron a quirófano, ya lo habían operado y el que iban a operar estaba todavía en cama. Algo pasó, algo ocurrió lamentablemente. El hermano me dice, hermano, muchos me dicen que demande al médico porque mi hijo no era para operar y podían haberlo matado. Dije, es una decisión personal. Hay situaciones que salen de control. ¿Me explico? La pregunta es ¿por qué Dios nos permite pasar por eso? Primero es para probar nuestra fe. Segundo, para probar nuestra obediencia. Tercero, nuestra fidelidad a Dios. Quiero recordarte esto. Dice la Biblia, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hoy el ser humano se ha olvidado de que el único que puede salvarnos es Dios. Y si le preguntamos a una persona, es más, preguntémosle a un cristiano que lleva 5 años en el Evangelio, ¿sabes qué significa salvación? No lo sabe. Pregúntale al que está a tu lado, después no ahorita, para que no te distraigas. ¿Quién es Jesús? Hay muchos que no saben ni quién es Cristo. Si tuvieras que escribir, decía yo ayer en la clase, si tuvieras que escribir una biografía de Jesús, ¿qué dirías de Jesús? Hay muchos que no saben quién es Jesús. ¿Qué es lo que puede hacer Dios a través de su Hijo amado Jesucristo? Hay gente que no sabe el poder que hay en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que es nombre sobre todo nombre, y ante Él se doblará toda rodilla. El nombre de Cristo
no es para ponérselo a la mascota que más nos gusta. El nombre de Jesús no es para ponérselo a un lugar o un espacio. No, el nombre de Cristo se tiene que honrar y respetar. ¿Comprendemos? Dice la Biblia, cuando dice sed salvos todos los términos de la tierra, sigue diciendo el versículo 22, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? No hay más. No hay más. ¿En quién has puesto tu esperanza? Si a un católico romano, a un católico le pasa un suceso, dice, ya sé por qué no le prendí las velas al San Judas Tadeo. ¿Me explico? ¿Y qué responde el cristiano cuando le pasa algo? Va con Dios y le dice, Señor, ¿por qué? El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo es el que nos dice el por qué nos pasan las cosas. Pero como hemos dejado de tener comunión, hemos dejado de hablar con Él, hemos dejado de honrarlo, hemos dejado de gozarnos en su presencia, y al contrario lo hemos entristecido, lo hemos alejado, le hemos dicho, hey, espérame, es mi vida, no te metas con mi vida, espérame allá afuera en la calle, porque aquí donde voy a entrar no te va a gustar lo que voy a hacer. Le hemos dicho a Dios eso con nuestras acciones. Y todavía preguntamos, ¿por qué nos pasa eso? Tito, capítulo 2. Esta es la postura que debe de tener todo cristiano. Pablo le escribe a Tito, capítulo 2, versículo 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le dice a Tito, guardando la esperanza. ¿Por qué crees que le dijo esto? Porque le acababa de escribir una carta a Timoteo diciéndole, he peleado la buena batalla. He ganado. He hecho esto. Pablo sabía bien que su muerte estaba próxima a llegar. Pablo sabía bien que lo que había hecho era lo mejor en esta vida. Spurgeon, un gran hombre de Dios, dijo que si un gobierno te ofreciera un cargo público, el único digno de poder hacer algo donde puedas honrar a Dios es siendo el rey de esa nación. De lo contrario, no aceptes cualquier otra migaja. En otras palabras, que tu conducta, tu forma de ser, sea al grado de que la gente te pida para ser un monarca. Porque eres un gran ejemplo. Este hombre también dijo, cuando le ofrecieron ser parte de la embajada de esa nación de Inglaterra, que se fuera de embajador a otra nación, y le dijo, no estoy loco para aceptar ese cargo. Le contesta la reina de Inglaterra, ¿cómo? Sí, no estoy loco para aceptar este cargo, porque ese cargo es temporal, el cargo que tengo es eterno. ¿Comprendes? Tu vida como cristiano debe de ser de gran ejemplo para que la gente te proponga por tu testimonio cualquier cargo que merezca honrar el nombre de Dios. Mientras nosotros mismos no nos esforcemos por seguir mirando al único que es eterno, al único que es fiel, si nosotros mismos empezamos a ver lo terrenal, lo pasajero, empezamos a ver lo perecedero, nuestra fe se va a hacer perecedera. ¿Me explico? Si tú miras algo que es eterno, tu fe va a ser eterna. Que a pesar de todo lo que pase, a pesar de todo lo que vivas, tengas la actitud de Job. Dios dio, Dios quitó. Le dijo su mujer, maldice a tu Dios y muérete. Job dijo, no, hablas como una mujer insensata, imprudente. ¿Qué actitud tienes? ¿A quién miras cada mañana? ¿A quién miras todo el día? ¿A Dios o lo terrenal? Los problemas, la situación, las enfermedades. ¿Qué es lo que tú más contemplas? Ponte de pie. El nombre de Dios
tiene que ser puesto en alto. El nombre de Dios tiene que estar sobre todas las cosas. El nombre de Dios tiene que reinar en nuestros corazones. Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Quieres que tus hijos cambien? Pon tus ojos en Jesús. ¿Quieres ver una respuesta? Pon tus ojos en Jesús. ¿Quieres que Dios intervenga en un asunto? Pon tus ojos en Jesús. Pero cuando ese asunto, esa respuesta llegue, nunca dejes de ver a Jesús. Padre, en esta hora, Cordero de Dios, te exaltamos, te alabamos y te glorificamos. Y pedimos, mi Dios amado, una vez más, que tu Espíritu Santo bendiga nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu Santo traiga la paz a nuestro corazón. Si hay aquí algún hermano, alguna hermana, alguna persona que quiere reconciliarse y quiere retomar, Señor, ese objetivo de mantener su mirada puesta en ti, pido que tu Espíritu Santo le ayude, le guíe, Padre, para que esa mirada sea inamovible, permanezca. Mi Dios amado, que a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, a pesar de toda situación, Padre, nuestra mirada esté plena, fijamente en ti, Señor, para poder ser salvos, ser rescatados, para poder ser escuchados, para poder ser atendidos, pero también para poder ser personas que vivamos en santidad, que te honremos a ti y que pongamos tu nombre en alto, que ante cualquier tentación, ante cualquier propuesta de Satanás podamos decirle no en el momento adecuado, mi Dios amado, sin importar, Padre de la gloria, que el mundo, la sociedad nos señale, nos indique, nos juzgue, nosotros podamos mantener nuestra mirada puesta en ti. Padre, que esta palabra quede en nuestro corazón y esta palabra dé fruto en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Padre,